Resulta que una noche estamos nosotros acostados, normal, y mi esposa, yo estoy orando, y la esposa me dice, Alberto, ve a la habitación del niño. Cuando yo voy, hallo el niño convulsionando. Wow. Cuando lo agarro, el niño se puso morado. Cuando se lo paso a ella, el niño técnicamente se murió en la mano de ella, porque convulsionó y se fue, tiró el cuello para atrás. Pero la mujer, una mujer fuerte. Yo agarré y le quité el niño. Yo, permiso, dame el niño. Y yo automáticamente agarré el niño, lo levanté. Y nada más me salió decirle en ese momento al Señor, recuerden como las 2:45 de la mañana. Agarré el niño, lo levanté y le dije, Señor, ese niño es tuyo. Y el diablo no tiene parte en lo que lleva tu nombre. Y cuando levanté el niño así, dije, en el nombre de Jesús le di una orden al diablo, a los demonios, a la muerte, que se aparten de mi casa. El niño así volvió y levantó la cabeza. Wow, qué poderoso. Y yo dije, ahora me llevo el niño. Ahí cogimos para el hospital a llevar el niño. Cuando íbamos en el camino, la fiebre le fue bajando. A tal punto, cuando llegamos al hospital de San Isidro, el niño estaba establecido. Dios te bendiga, qué bueno que sigues aquí en conexión con nosotros en tu canal Fe que Todo Llega. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos a un hermano de nosotros, un varón de Dios, que trae un poderoso testimonio que sé que será de mucha bendición para sus vidas para poder edificarlos. Bienvenido a Albert Alcántara, ¿cómo está? Dígame. Para mí es más un honor estar aquí en tu canal Fe que Todo Llega para servir de testimonios de lo que hemos vivido y lo que Dios nos ha permitido conocer en su camino, que sé que vas a ayudar a los que van a ver y van a estar en sintonía para poder saber y entender que Dios siempre está al lado de nosotros y mantener la fe firme en el Señor. Amén, 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 Albert, muy bien, qué bueno. Albert, queremos conocer un poco de usted, para iniciar, ¿verdad? Para que el público sepa quién es usted. Amén. Y yo creo que usted me hable un poquito de cómo era su niñez, conocer un poco de sus principios, sus inicios. Amén. Bueno, mi niñez, yo fui el primer nieto de parte de mi madre. Y usted sabe cómo son a veces los abuelos, que de que sale el primer nieto y más si es varón, lo que ellos esperan, dicen, ese mío. Entonces, los abuelos míos toman la decisión de ellos quedarse conmigo, desde meses de nacido. Okay. Entonces, en ese momento, mis padres se quedan viviendo aquí en la ciudad y me llevan a mí a San Juan, donde ellos vivían. Y yo me crié con ellos. Yo vengo de una familia que ellos eran muy creyentes en la santería. No eran brujos en sí, pero sí eran creyentes de esos y tenían altares, no para consultar a la gente, a los brujos, pero eso era su creencia, eso fue lo que le enseñaron y ellos entendían que eso venía por heredad, a la cual ellos le hacían fiesta al santo que le dicen San Miguel. Okay. Y bajo esos principios fue lo que yo conocí desde mi niñez y por esa razón mi fe estaba basada en un cuadro hasta que Dios hizo el cambio en mi vida. Entonces usted me habla de que usted se crió en la santería, pero ¿eran sus abuelos o sus padres? Mis abuelos. Sus abuelos. Ok. Entonces, Albert, ¿qué tiempo dura usted bajo esas creencias y cómo conoce usted al Señor? Bueno, yo duré desde, como le decía, desde mi niñez hasta lo promedio 15 años, que cuando por primera vez tengo una cercanía al Señor, porque nosotros están así, que había familias cristianas que cuando iban a llevar la palabra, ellos cerraban la puerta, decían, esta gente es lo que son orgullosos y vienen a hablarnos en contra de lo que nosotros creemos, de nuestros principios, y no dejaban entrar a los evangélicos a nuestra casa. Wow. Yo mismo no quería saber de los evangélicos hasta que un día tuve una cercanía con el Señor y ahí empecé a conocer de Dios a la edad de 15 años. No a la iglesia que hoy en día pertenecemos, que somos a los pentecostales, sino a los adventistas. Okay, ahí tuve mi primer encuentro con el Señor. Entonces, Albert, cuando usted conoce del Señor ahí, ¿qué pasa ahora donde su familia, sus abuelos tienen una creencia tan firme en lo que es idolatrar, ¿verdad? Y usted conoce lo que es el verdadero Dios. Bueno, resulta que ahí ellos lo que me dan un poco de libertad, porque en ese entonces los jóvenes, la mayoría teníamos pelo largo, basado en una novela que veíamos que se llamaba Sirena, en ese entonces, y los protagonistas principales tenían el pelo largo y nosotros como éramos seguidores, siempre nos enfocábamos en eso. Adoptaron. Resulta que ese mismo día que decimos los jóvenes, vamos a convertirnos, por así decir, no lo hicimos porque queríamos aceptar a Cristo ni que sabíamos quién era Cristo, sino que lo hicimos como un hobby. Pero resulta que en ese hobby entró Jesús.
Entró Jesús y yo tenía el pelo largo. A ellos no les gustaban, a mis abuelos, que yo tuviera el pelo largo, porque la mayoría de los hermanos de mi madre son militares y eran un poco red. Correcto. Y ellos ven que yo llego a la casa y digo, lo que quiero es recortarme el pelo. Y ven que al día siguiente me corto el pelo y ando con una Biblia bajo el hombro, hablando de Jesús. Ya ellos entendieron que lo mío era en serio. Wow, un cambio radical, rápido. Radical. Algo que yo no entendí, pero sí sentí que algo cambió en mi vida. Algo que no hay manera de explicarlo en ese momento porque no entendía ni conocía quién era el Espíritu Santo. Pero sí, el Espíritu Santo desde ese instante trabajó conmigo. Wow, es una transformación al instante, eso es poderoso. Entonces, ¿cuándo usted se afirma así a conocer ese Dios que lo cambió, que lo transformó, lo que usted pudo experimentar en ese momento? Cuando ya usted dice, wow, pero esto vino del Dios Todopoderoso, del Jesús que se habla. Cuando me di cuenta que ya no podía seguir viviendo igual, desde esa edad, joven, 15 años, ya yo lo que vivía enamorándome, por ejemplo, ¿sabes? Como la juventud en ese tiempo, claro. Ya yo lo que tengo es un temor a pecar, un temor a fallarle a Dios, porque esto fue en serio. Yo hice un pacto serio con Dios, y si yo sigo mi vida como yo estaba, entonces estoy rompiendo el pacto. Entonces cuando yo veo que yo me cohibo hasta de la que yo enamoraba, de querer seguir enamorando, ya yo sé que Dios hizo un rompimiento en mi vida, que hizo un cambio real, la cual me decían, estaba loco, religioso, me voceaban los compañeros, los amiguitos en la escuela, en los trabajos, me decían, pero este se está volviendo loco ahora, mírenlo ahora, con una Biblia bajo el brazo. Ahora el pastor, me decían en ese entonces. Y yo no me avergonzaba, sino a lo contrario, me daba gusto saber que ellos entendían que yo había un cambio en mi vida. Que se reflejaba ya el Cristo. Automáticamente. Wow, lo que dice la palabra. Entonces, ¿cómo sigue usted formándose? ¿Cómo se va desarrollando usted en su vida? ¿Usted qué tiempo dura? ¿Cuándo se casa? ¿Cómo cambia su vida? Fíjate que no duró mucho en el Evangelio en ese entonces, fruto de la juventud, y como le decía, como me crié con mis abuelos, luego vengo para acá, para la ciudad, a seguir estudiando aquí y a vivir con mi madre. Ya no tengo esa cercanía a una iglesia para seguir asistiendo. Okay. Y tú sabes que el que no se mantiene conexión con Dios, con los hermanos, con una doctrina que te siga preparando, tú te vas a apartar de Dios. Sí. Y luego ahí vuelvo al mundo, al mundo secular. Okay. Pero ya desde entonces sentía cierto temor en mí por el encuentro que había tenido con el Señor. Entonces usted dura un tiempo apartado, ¿de cuándo regresa? Fue mucho tiempo porque ya luego de eso pasa todo ese tiempo. Yo tenía negocio de bebida alcohólica, tenía un billar discoteca y yo lo que me gustaba era eso, el mundo, porque ya después de tanto tiempo, ya una vida suelta, eso es lo que tú te has aferrado, a lo que tú sigues disfrutando, como toda persona que se aleja de Dios. Y luego el negocio empieza a tener una recaída y yo empiezo a buscar una iglesia porque me siento que hay un vacío, que tengo una necesidad de Dios. Uh-huh. Mi esposa también me dice, vamos a buscarle Cristo. Ahora, yo no sabía que ella ya estaba buscando al Señor. Yo visitaba brujos para que fueran a hacer que el negocio siga aumentando. Pero mi esposa ya estaba cogiendo doctrina con la pastora. Wow, pero entonces, nunca me lo decía. Entonces usted de conocer al Señor, apartarse, a ir a visitar brujos para usted poder, usted creer que su negocio prosperara, ¿verdad? Entonces, pero su esposa, ya usted casado, se convierta al Señor. Ella no se hubiera convertido. Resulta que lo que hoy en día son mis pastores, teníamos una amistad antes de yo ser cristiano. También mi esposa tenía una amistad con la pastora, que hoy es nuestro pastor, que cuando en ese entonces todavía no eran pastores. Okay. Y ya ellos mantenían una relación y una amistad. Entonces, como ya ellos mantenían esa amistad, ella dijo, vamos a darte doctrina, vamos a irte instruyendo en los caminos. Pero ella no me lo decía a mí, porque ella no encontraba forma de decirme que yo que tengo discoteca, que suelte una discoteca para seguir a Cristo. Sí. Entonces, para ella era chocante. Entonces, ella lo que era prudente, porque la gloria sea del Señor, mi pastora es una mujer muy prudente y lleva la cosa paso a paso bajo dirección del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos en ese negocio, que el negocio empieza a bajar, yo estoy visitando brujos, en eso el mismo Satanás me ofreció un pacto para hacerme millonario. ¿Y cómo se da eso? ¿Usted me puede...? Sí, voy a darle un cortico de eso, porque es un poco largo, pero voy a hacer así. Resumen, sí. Resulta que una persona me dice, yo te voy a llevar de una persona que te puede ayudar a ese negocio. Vamos al negocio, vamos al del brujo. Eso estaba en Punta de Villamella. Wow. Reservo el nombre del brujo.
porque no sé si está activo, si no, Sí, claro, porque no va a venir a promocionar los brujos, sino a Jesucristo. Amén, así es. Resulta que cuando vamos, había algo que yo no entendía. La luz de Cristo estaba conmigo. Cuando me toca entrar al lugar donde él consulta, había fila de gente millonario que querían entrar porque él tenía un renombre muy, muy poderoso en su mundo. Cuando me toca entrar, el brujo no me mira a los ojos. Está hablando conmigo, pero yo veo que cuando él se transforma, él se bebió un pote de Brugal pico a pico, sin parar. Y los ojos se le prendieron como en candela. Santo. Pero resulta que yo no tengo temor. O sea, yo estoy sentado ahí y lo lógico es que el que va por primera vez ve una transformación así, tenga miedo hasta quiera ir, si él ve que yo estoy sentado normal. Pero cuando él está hablando conmigo, él hace esto y nunca me mira a los ojos. Yo no entendía. Pero ¿qué me llamó la atención? Que él me dice, tiene que traer 7.500 pesos y tirarlo en ese hueco, como un hueco que había, que no, nada más se veía oscuro. Me dice, pero ven con una gente de confianza que te ayude a contar. Van a salir 3,5 millones de dólares. ¿Del hueco? Sí, del hueco. No te asustes, porque vamos a ser un torbellino que va a tirar el dinero. 3,5 millones, tú coges el diezmo y lo echas, que esa es la paga del hombre. Así que le dicen, él no dice Satanás, esa es la paga del hombre. Wow. Y le digo, yo hay un problema, que mi alma yo no se la vendo a Satanás. Oye, estoy en el territorio de Satanás y yo le estoy dando esa respuesta. Pero lo que me impactó fue que él dice, contigo hay un problema, que tu alma le pertenece al otro y yo no la puedo tocar. Wow, aún te ha apartado. Aún yo apartado de Dios. O sea, el Señor aún ahí estaba conmigo. Yo no entendía, porque tengo mucho tiempo separado de Dios. No visito una iglesia, no busco a Dios, no leo la Biblia, no oro. Estoy lejos de Dios. Pero usted se había marcado por Cristo. Pero la marca estaba. La marca estaba en mí. Wow, qué poderoso. Entonces, ¿cómo te sale de ahí, de ese escenario en el que usted se vio envuelto? Resulta que él me dice, está bien, si tú no quieres hacerlo así, tú eres gallero, yo era gallero también. Me dice, trae un pollito de lo que tú tienes, que te lo voy a preparar, y tú puedes jugar todo el dinero que quieras, que tu gallo no vas a perder. Y digo yo, pero ¿cómo él sabe que yo soy gallero? Yo no le hablaba a él de nada. Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo así. Llamo un tío mío, un coronel, le digo, quiero que me mande un pollo de los mejores que tú tienes. Pero cuando yo le digo eso, me lo va a mandar, parece que el mismo Dios me aclara el entendimiento. Y yo le digo, mira, hay un problema. Pero si yo apuesto contigo con un gallo, el pacto sigue igual. O sea, que estoy en lo mismo, porque tú eres que me va a enriquecer. O sea, voy a firmar contigo como quiera, no. Dejemos el negocio. Me dice, te voy a dar una probadita para que tú veas quién yo soy. Me dio, me acuerdo yo, un líquido. Me dijo, échalo en el agua y dile que te trapeen el negocio hoy con esa agua y tú verás. Y me dijo, si te falta bebida, busca, porque tú no vas a aguantar la gente que va a llegar. Y yo lo hice. Yo lo hice. Eso yo lo hice. Y así mismo fue. De las 7 de la noche en adelante no cabían los vehículos afuera para parquearse. Wow. El negocio no cabía un mandado de gente. Pero me impactó que mi padre se quedaba ahí, arreglando los freezers, organizando todo para el día siguiente. Y me dice que luego que se fueron toda la gente, de repente entró una sombra negra. Y cuando él la vio paseándose, sin él conocer de Dios, la reprendió. Y cuando la sombra salió, rompió hasta una ventana de cristal del negocio. Wow. Entonces, y luego de esto, usted no se atemoriza y dice, wow, pero yo conocí al Señor en un momento y miren lo que me estoy involucrando. ¿Qué le hace a usted dar el paso de dejar esto y volverse al Señor? Ahí viene lo bueno. Ahí yo fui y le dije, no voy a hacer pacto contigo, no me interesa. Él se incomodó, me dijo cobarde, digo yo, no me interesa. Y una pregunta, ¿a través de quién él le hablaba? A través de otro hombre. O sea, Satanás se metía en el hombre. Cada Él vez que usted hablaba, visitaba al brujo. eran 2 hombres, sí. Satanás se metía en el brujo hablaba una lengua, no hablaba español, él hablaba una lengua. Y el otro hombre interpretaba la lengua y me la traducía. Wow. O sea, que Oye, usted visitó ese brujo varias veces. Yo lo visité 3 veces. La primera vez para conocer, la segunda cuando él me dijo que fuera para decirle el resultado y la tercera para decirle que no quería pacto. Okay. 3 veces. De ahí no volví más. Y lo que me llama la atención es que de ahí yo digo, algo anda mal en mi vida. Le digo a mi esposa, yo quiero acercarme a Dios. Aún así ella no me dice que está cogiendo doctrina con mi pastora. Y donde vamos nosotros a buscar a Dios, es a la iglesia Pare de Sufrir. Wow. Nos metemos ahí. Mi esposa es una mujer de discernimiento, ve una danza rara y dice, pero aquí la danza es diferente a la iglesia pentecostal. Esto está como extraño. Pero la prueba de fuego fue que yo le dije a uno de los obispos, le digo, yo tengo un negocio, quiero salir de él. Quiero que le oren a Dios para que Dios me ayude a salir de ese negocio. Yo no quiero ya seguir con negocio de bebida.
Y el obispo de ahí lo que me dice, danos la dirección, que vamos a ungir tu negocio con aceite para que venda más. Pero yo le estoy diciendo a él que yo quiero salir del negocio. Claro, y un negocio que a Dios no le agrada. Y yo estoy pensando que ellos no van a ir. Pues cuando se aparecen allá, ellos fueron a ungir el negocio. Wow. Digo yo, aquí no está Dios. Esa fue la última vez que visité la iglesia. Digo, aquí no está Dios porque Dios va contrario a todo lo que yo estoy haciendo. Dice que los borrachos no entran. Así mismo. Pues ahí tiene cierto conocimiento. Digo yo que hay un problema. Y no volví más. Entonces ahí determino salir del negocio. Digo, yo lo voy a vender por lo que me den. Lo vendo, empiezo a buscar a Dios a mi manera, no yendo a una iglesia. Todavía yo iba cuando me invitaban como amigo, pero no estaba conectado con Dios como debería. Ahí entré en un proceso mayor. Luego que salgo del negocio, se me vino todo abajo, la economía, perdí mi carro, papi me pagaba un apartamento para mí y mi hermana mía, solté eso y empiezo a vivir en la peluquería donde yo trabajo. Ok, pero no era suya la peluquería. Sí, era mía, era mía. Duré un proceso de 4 meses. 4 meses promedio. Prácticamente te lo perdió todo. Sí, que designada desde cero. Resulta que empiezo a ver un programa de Cas Luna toda la madrugada. Y yo ahí lloraba y me humillaba como un cristiano. Ahí empecé a orar a Dios sin conocer quién era Dios todavía en esencia. Pero Dios estaba trabajando conmigo, porque estaba haciendo un proceso de limpieza. Pero yo aún no lo entendía, porque no tenía una guía, alguien que me dijera cómo se hace la cosa, cómo acercarnos a Dios, quién es Dios, sino lo que yo podía ver por la televisión. Okay. Que a veces la gente dice, no, porque eso es la gente buscando dinero, buscando... No, todo lo que se hace con el corazón para Dios y por el Espíritu Santo, aunque la gente no entienda, son para edificación. Amén. Porque a mí me edificó bastante. Ahí empecé yo a tener un encuentro con Dios, desde ese instante. Ok. Entonces, ¿y cuándo usted decide ya tomar esto más en serio, buscar un lugar donde congregarse, dar el paso de fe de una manera ya como tiene que hacer? En ese proceso, ahí todavía mi esposa y yo no nos hubiéramos casado, no nos hubiéramos unido ni siquiera. Ella me dice, mira, busca la casa y vamos a casarnos. Digo, yo no tengo condiciones para eso. Me dice, tranquilo. Pero una pregunta, ¿usted me hablaba de su esposa antes? ¿Ustedes no se habían casado todavía? Decía mi esposa, pero no nos éramos casados, éramos novios. Lo que pasa es que nosotros duramos 10 años de amores. Oh, ok. Entonces ya la costumbre que la gente decía, soy mi esposa, me fui ahí en esposa, pero no era mi esposa, éramos novios. Novio del mundo, ¿sabes? Que el novio del mundo tiene la libertad que no tenemos cuando somos cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Ahí ella me dice, busca una casa. Ya para unirse. Para unirnos. Yo le dije, no tengo condiciones ahora mismo, tranquilo. Las condiciones van a estar. Ahí entonces nos unimos. Buscamos una habitacioncita pequeña, ahí nos casamos. O sea, nos unimos, no casados por papel, nos unimos. Y ahí Dios empieza a trabajar conmigo. Empiezo a trabajar, empiezo yo a ir a la iglesia, pero no era cristiano. Duré 2 años visitando la iglesia, cogí estudio bíblico, iba a lo culto, normal, seguí en mi mundo. Hasta que caí en una de las garras del enemigo, de nuevo. Caí en los juegos de apuestas, de banca, lotería, y seguí en los juegos de los gallos. Okay. Cuando sigo en los juegos de los gallos, mi vida cambió para atrás. Empieza todo a desboronarse. El enemigo me engañó muy feo. A tal punto que ya mi esposa me dice, mira, tú y yo no podemos seguir. Yo quiero que hablemos con la pastora, porque yo no puedo seguir maltratando y perdiendo mi tiempo contigo. Ya son muchos años y no veo un cambio en ti. Y recuerdo que el verdadero encuentro con Dios lo tuve ahí. Cuando usted vio que ya... Cuando vi que ya todo se acababa. Exacto. Y que era serio. Porque tenía una excelente mujer, amaba a mi esposa, pero no la estaba valorando como tal. Exacto. Entonces, a veces hay amores que no lo mostramos y lo que hacemos es daño a la persona que queremos. Exacto. Lo decimos de boca, pero entonces los hechos no nos acompañan en eso. Lo aplicamos. Exacto. Cuando vino ese proceso, ahí fue que yo dije, Señor, la Biblia a mí me ha enseñado, oye como yo le hablo a Dios, que tú eres el dueño de nosotros. Y si tú eres el dueño mío, Satanás no tiene más autoridad en mí que tú que eres mi padre. Si tú eres mi padre, demuéstramelo esta noche y yo me rindo a ti. Recuerdo que eran las 3 de la mañana. Me hinqué en el mueble de la sala. Ahí sentí que vino un personaje que no conocía, pero sentí el abrazo. Y cuando me abrazó,
yo no pude moverme. Solo me salía y decía, Señor, gracias, gracias, gracias. Y amanecía hasta las 7 de la mañana más diciendo gracias, gracias, gracias. Wow, usted tuvo una visitación especial ahí de Dios. Y no le dije a nadie que me convertí, pero sí me convertí. Seguía yendo a mi iglesia, pero sí los pastores por el Espíritu se dieron cuenta que había una transformación en mí, un cambio. Okay. Y mi esposa porque vio el cambio en mi vida, que nunca más volví a jugar, yo nunca más volví a jugar lotería. Mi trato de ella fue diferente. Entró una búsqueda conmigo enfermiza, por así decir. Para Yo no el quería Señor. saber de cama. Ya la cama, la vida mía era buscar a Dios. Y empecé a ayunar como un loco de ese instante. Porque se me metió un hambre de conocer ese que me abrazó. Y yo era ayuno, silicio y oración. Y actividad, pandemia, actividad, ahí voy yo metido. Me voy a amanecer para la iglesia. A tal punto que ella se preocupó. Porque dijo, cuando llevaba como 8 meses de silicio, estando casado, Wow. ella tuvo que hablar con la pastora, qué es lo que le está pasando a este hombre. Porque yo, como nosotros éramos pareja unidos y no éramos casados, oye, ¿a qué punto llegué? Yo pensé que yo ni siquiera podía acostarme en la cama porque iba a pecar a Dios. Wow. Oiga, qué tan fuerte fue el enamoramiento que yo tuve con mi Señor. Sí. Y entonces, pero su esposa sí ya había dado el paso de fe. Primero que yo. Ok. Entonces, y bueno, usted toma ese encuentro con el Señor, sigue buscándolo, y usted vienen niños a su vida, cómo crece su familia, cuáles cosas usted pudo experimentar mientras usted estaba en esa búsqueda. Ahí empezó Dios a bendecirnos. Vino la primera niña, la más grande, que tiene 11 años. Ahí tuvimos un proceso muy fuerte, pero ya yo estaba enamorado de Dios y mi fe estaba afianzada en Dios. En todo lo que venía, yo entendía que Dios algo estaba haciendo. Tenía el control de todo. Y aprendí a conocer a Dios de tal manera que el Señor me decía, nunca me pregunte por qué, sino para qué. Y eso se mantenía en mi corazón. Cuando venía un proceso yo decía, Señor, enséñame qué tú quieres que yo aprenda. ¿Cuál es el plan para esto? Amén. Y el Señor me hablaba, ¿Cómo el Señor le hablaba a usted? me ministraba, Sentía en su interior. me daba visión, Ok. me mostraba grandes cosas del futuro. O sea, mira lo que voy a hacer contigo. Me veía que yo me paraba en estadio y levantaba la mano. Cuando levantaba la mano, los muertos revivían. Wow. Los paralíticos soltaban la silla y corrían, glorificaban a Cristo. Wow. Y el Señor me decía, nunca alguien que vaya a ser grande en mi camino puede llevar una vida tan ligera. Wow, qué poderoso. Y eso me daba fortaleza, pero que me dolía. Sí. Entonces, cuando me pasaba eso, yo me enfocaba en Jesús, en la cruz, para aumentar mi fe. Eso era lo que le daba la fuerza. Me daba a la usted. fe de saber que Jesús hizo todo lo necesario para que nosotros entendamos lo que iba a pasar en el camino. Sin eso no hay forma de que nadie pueda permanecer en Cristo. Si tú no tienes un maestro que te instruya, tú no vas a poder salir al camino, ni vas a tener los conocimientos necesarios. Y el maestro de nosotros se llama Jesús. Así mismo. Entonces, cuando yo me enfocaba en eso, yo decía, sí se puede. Sí se puede. Eso le daba la fuerza a usted. Eso me daba la automáticamente. fuerza. Entonces, Albert, en una ocasión yo estuve escuchando una prédica que usted estuvo haciendo y escuché un testimonio de usted que a mí me impactó bastante y me quedé con eso, y hoy es la razón por la que quiero que usted nos testifique a nosotros qué fue lo que pasó en ese proceso que usted tuvo. Amén, amén. Ese proceso fue con el hijo varón mío. Ese niño tiene una marca de Dios, marca privilegiada, porque ese niño, hasta el nombre de él, me lo dio el Señor audible. Wow. Cosa terrible, creo que fue la primera vez que escuché a Dios audiblemente. Yo estaba orando en el negocio y mi esposa estaba embarazada, estaba a punto ya, le faltaban meses. Y el Señor de repente me dice, Isaí. Y yo algo así, levanto la cabeza y vuelvo y sigo orando. Y vuelvo y me dice, Isaí, el nombre del niño. Digo yo, wow. Yo estaba tan lejos de quién era Isaí que yo llamé a una sierva y le dije, Ariela, dime, ¿quién fue Isaí? Oye, en ese momento yo ni me acordaba quién era Isaí. Y me dice, ¿cómo así, varón de Dios? El papá de David. Digo yo, wow, el Señor me acaba de dar ese nombre y me dijo el nombre del niño. O sea, marcado desde el vientre. Wow. Y me dice, ahora investiga. Digo yo, cuando investigo, veo que dice, Dios nos salvará. Y digo yo, wow, terrible, gloria a Dios. En fin, para entrar en énfasis en lo que es el niño. Ese niño ha pasado 2 procesos que yo puedo llamar
fuerte y glorificado Dios en él. Ustedes, la madre, tienen algo especial, que ustedes tienen una conectividad con sus hijos, que nosotros los padres no lo tenemos. Así es. Resulta que una noche estamos nosotros acostados, normal, y mi esposa, yo estoy orando, y la esposa me dice, Alberto, ve a la habitación del niño. Cuando yo voy, hallo el niño convulsionando. Wow. Cuando lo agarro, el niño se puso morado. Cuando se lo paso a ella, el niño técnicamente se murió en la mano de ella, porque convulsionó y se fue, tiró el cuello para atrás. Pero la mujer, una mujer fuerte. Yo agarré y le quité el niño. Yo, permiso, dame el niño. Y yo automáticamente agarré el niño, lo levanté. Y nada más me salió decirle en ese momento al Señor, recuerden, eran como las 2:45 de la mañana. Agarré el niño, lo levanté y le dije, Señor, ese niño es tuyo. Y el diablo no tiene parte en lo que lleva tu nombre. Amén. Y cuando levanté el niño así, dije, en el nombre de Jesús le doy una orden al diablo, a los demonios, a la muerte, que se aparten de mi casa. El niño hizo así, volvió y levantó la cabeza. Wow, qué poderoso. Y yo dije, ahora me llevo el niño. Ahí cogimos para el hospital, a llevar el niño. Cuando íbamos en el camino, la fiebre le fue bajando. Hasta el punto cuando llegamos al hospital de San Isidro, el niño estaba establecido. O sea, que la convulsión fue por una fiebre. Por una fiebre. Pero el niño prácticamente se fue. Eso fue un ataque del enemigo que vino para querer llevarse al niño. Para matarlo. Wow, el diablo Dios. siempre ha querido matar al niño. Y el otro proceso es el más fuerte, que no se lo deseo a nadie, pero glorifico a Dios por ese proceso. Porque en medio de ese proceso verdaderamente fue que yo más he conocido a Dios en ese proceso. Un día mi esposa, vamos para la iglesia, yo le digo a ella, vete adelante preparando a los niños. Y cuando ella va a preparar el niño, ella va y tibia el agua, porque era de noche y el niño tenía un poco de gripe, para tibiar el agua para bañarlo. Okay. Ella lleva el agua al baño y llama al niño, pero el niño está jugando en la galería de la casa. Ella cogió a buscar la toalla, pero no se dio cuenta que el niño, de que ella lo llamó, salió corriendo para el baño. Ella no hubiera preparado el agua, y cuando el niño fue corriendo, el niño va a probar el agua y metió un pie en el agua. Wow. Y el agua estaba muy caliente. Cuando el niño metió el pie en el agua, el niño brincó para atrás. Entonces el agua se voltea, él cae en el piso y el agua le cae arriba en la pierna, de la nalguita entera, wow, en la pierna entera. Mío. Y se quema el niño la pierna entera. Como nosotros, como todo cristiano, ¿qué es lo que aferramos a Dios? Cuando vamos al hospital, de un hospital nos mandan una ambulancia de emergencia para otro hospital, donde atienden los niños, para la Angelita. Para la Angelita. Y yo estoy confiado y lo que digo, no, tranquilo, hoy mismo no vamos, eso no es nada. Pero en el vehículo mío, el líquido que botaba el niño del agua, están así que hasta el día de hoy, el tablero del agua, porque ella llevaba el pie así, lo quedó marcado, que no se le quita. Wow. Del agua que botaba, de la quemadura. Oye, yo estoy creyendo que eso es normal. Y cuando nos dicen, trajeron sábanas, trajeron toalla y almohada, digo yo, ¿cómo así? Lo de ustedes va para largo. Digo, pero ¿cómo así? Y yo lo desafío a los médicos, le digo, no, ¿cómo así? Ese niño ahorita se va, es un hijo de Dios. Le dice, tu fe está buena, pero prepárese que usted no se va. No se va. Ahí empezó el proceso de nosotros. Pero el Señor lo que me decía, no me la cuestiones. ¿Sabes que a veces nosotros lo primero que hacemos es, por tu culpa, ¿cómo te descuidaste? No hice eso en ningún momento, la gloria sea para Dios. O sea, su esposa, usted sí, nunca no, porque ella lo que estaba nerviosa, triste, se culpaba a sí mismo. Yo dije, tranquilo, no te culpes, no te preocupes. Tranquila, que Dios sabe lo que hace. Sí. Porque yo no puedo acusarle en un momento de un proceso, ¿entiendes? Y el mismo Dios me decía, solo a silencio. Solo a silencio. Pero aún así yo nunca pensé que las cosas iban a ser tan largas. Yo pensé que era algo momentáneo. Muy leve. Yo dije, bueno, tal vez duremos una semana o dos aquí, está bien. Pero cuando empiezo a preguntar, la mayoría de la gente me dice, bueno, el proceso del niño tuyo, aquí hay gente que han durado 1 año, 2 años con ese proceso. O sea, que fue una quemadura de ¿cuántos grados? Yo pensaba que era una quemadura sencilla, pero cuando dice que es 2º grado profundo, casi 3er grado, wow. Ahí empecé a preocuparme. Pero aún así mi fe, Dios. Inquebrantable. Mi fe, Dios. Ahí duramos nosotros, para hacerlo un poco más corto, duramos un proceso de 4 meses con el niño interno. Y cuando usted estaba que usted inició ese proceso, o sea, yo me imagino que en algún momento usted, como Dios le dio órdenes para que usted tenía que aprender del proceso, yo me imagino que usted le preguntó al Señor, claro que le pregunté. ¿Qué tú quieres que yo aprenda de este proceso? ¿O qué quieres glorificarte? Eso sí le preguntaba a Dios. Señor, ¿para qué es esto? Solo enséñame. Yo lloraba. Lo que yo no lloraba delante de mi esposa. No, porque ella estaba muy afectada.
A tal punto, imagínate tú, ese niño había que llevarlo todos los días a que los médicos le pelaran el pie, porque todos los días tenían que quitarle piel muerta, guayarle esa quemadura, a sangre fría porque no cogen anestesia. A tal punto que mi esposa el primer día se desmayó, tuvieron que sacarla ahí y atenderla a ella. Yo tenía que ir todos los días, ya a las 6, yo tenía que llevar a los niños, los otros, a la escuela, y ya a promedio de 6:30 a 7, o 7:30 más tarde, yo tenía que estar en el hospital, día tras día, para llevar al niño, agarrarlo para que lo limpie. Imagínate tú el dolor que se siente. A mí se me salían las lágrimas. Claro. Yo volteaba la cara, yo no podía ver. Yo sostenía al niño con fuerza, pero yo miraba para arriba, miraba para abajo. Porque yo mismo, yo sentía yo en el corazón, yo sentía pullones, yo sentía dolor. Sí. A tal punto decía, Dios, soy yo que tengo que pasar esto, pásame el dolor de la mí. Yo le decía a Dios eso. Sí. Porque era muy fuerte. Y ahí el Señor lo que me enseñaba, mira cuánto te duele tu hijo. Y me dijo, cuánto más dolía yo cada vez que le daba un latigazo a mi hijo siendo inocente. Wow. Ahí yo empecé a entender el proceso. Cuando Dios me dijo, te duele, yo sé que te duele. Ahora imagínate tú, cuando le clavaban los clavos al hijo mío. O sea, Dios lo que quería era que usted valorizara lo que era el sacrificio de Jesús. En ese momento, eso era lo que Dios me daba a entender. Pero iba más allá. Resulta que en medio del proceso, me doy cuenta que en la sala donde está el hijo mío, sacaban 2 y 3 niños muertos casi diario. Santo. Eso era una sala de quemadura. De quemadura. Habían 1, 2, 3, como 8 o 9 camas en esa área. Y me dicen que cada día sacaban 1 o 2 niños y hasta 3 por día muertos. No sé si ustedes se dieron cuenta, hace un año y pico que hubo un escándalo en Angelita de tantos niños muertos. No sé cuántos de ustedes pudieron escuchar eso. Y ahí en ese proceso estaba el hijo mío. Y yo veía niños día tras día salir muertos. Ahora lo que me llamó la atención fue que en el proceso del hijo mío se detuvieron la muerte. Pero ¿cómo usted se da cuenta que en el proceso de su hijo se detiene la muerte? Dios le ministra, Dios le da a entender que él está haciendo algo. Sí. Me dice, se me acerca una sierva y me dice, varón, hay algo que yo no entiendo. Después que su hijo está aquí, no se ha sacado un solo niño muerto. Y de todas las habitaciones alrededor estaban sacando niños muertos. Todos los niños tenían pesadillas. Dicen que veían fantasmas caminando dentro de la habitación del hospital. El único niño que dormía la noche entera, no se despertaba, se llama Isaí. El único niño que todo el tiempo estaba contento, alegre y jugando, era Isaí. La única vez que él dolía era cuando lo iban a medicar. No había otro niño con la calma que tenía ese niño. Y ahí que el Señor entonces me dice, lo traje con un propósito a este lugar. ¿Y cómo Dios le da esa palabra? ¿En búsqueda todavía que usted está buscando? En búsqueda. No, y ahí yo me metí, en una me metí 21 días, una me metí 15 días. En fin, que en el proceso de los 4 meses, yo prácticamente los 4 meses lo pasé ayunando. Para que Dios le diera el entendimiento y la fuerza. Porque el Señor me dijo, hay un espíritu de muerte y destrucción para tu vida y para tu familia. Pero estoy deteniendo la muerte aquí en este lugar, me dice el Señor. Y como yo amanecía en el hospital a cada rato, en uno el Señor me dijo, te voy a mostrar algo. Y me dijo, tú vas a entender lo que tú no has entendido esta noche. Y me dijo, mira, todos los días a las 3 de la mañana se paran unos satanistas a invocar muerte y hacer conjuro frente al hospital. Wow. Y te voy a dejar verlo. Y el Señor abrió mis ojos espirituales. Y me dijo, te doy la autoridad para que reprendas. Y toda invocación se ha bloqueado ahora, a las 3 de la mañana. Empecé a bloquear. Y dije yo, Dios mío, pero qué fuerte esto. Y recuerdo, para ir cortando, que en el pasillo dormíamos la mayoría, porque casi no había donde dormir. Y no era permitido dormir con los niños. Y dice una mujer, varón, usted no va a poder dormir en ese pasillo porque tenemos 3 noches. Que el ascensor sube solo y se abre solo. Cuando se abre no hay nadie. Y digo yo, tranquilo, que si él viene a abrir el ascensor, aquí está el que detiene el ascensor. Wow. Metido en fe. Claro. Nada, llegó la hora, me acuesto como a las 2 y pico de la noche, todas las mujeres se van para su área y me quedo yo acostado en mi pasillo. Así mismo fue como a las 2 de la mañana. Ese ascensor hizo así para arriba. ¡Bum! Cuando se abrían, digo yo, te encontraste con otro que en el nombre de Jesús te detiene ahora. Y no sube más. Así mismo pasó. No volvió a subir el ascensor. Y Dios me dijo, te está entendiendo ahora los propósitos que tengo aquí. Pero cuando yo entendí el propósito final, el por qué el niño no sufría tanto en medio de tanta cosa, es que la pastora va a ver el niño.
Y la pastora entra, pues no podían haber tanta gente adentro. Entra y sale llorando. Pero la pastora sale técnicamente muda, que no puede ni hablar. Wow. Y al final le digo, ¿qué pasa, pastora? Yo me asusté. La pastora me dice, varón, ese niño es terrible. Es un propósito de Dios. Me dice, ¿sabe lo que me dijo el niño? Pastora, a mí no me da miedo. ¿Usted sabía que Jesús está aquí conmigo toda la noche y duerme a mi lado conmigo? Wow, o sea que el Señor estaba acompañando Con al él. niño. Y en ese instante, me dice la pastora que el niño, ahora mismo cuando te dije, él está aquí, tú lo puedes ver, míralo ahí. Jesús, habla con él, habla con la pastora, le dice el niño. Wow. Y Dios le abrió los ojos. La pastora dice, yo no te puedo decir que fue Jesús, pero sí vi un personaje blanco al lado del niño, con una espada en la mano. Wow, qué terrible, Dios Y ahí fue mío. que ella salió llorando. Entonces yo terminé llorando también. Claro. Porque dije, gracias Señor. La mamá me salía a decirle, gracias Jesús, gracias Jesús. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que tú vas a sufrir, vas a llorar. Y Dios no te va a dar la respuesta. Porque es fácil que tú te den un examen y te den lo que tú vas a contestar en el examen. Ajá. Para mí eso no es un examen. Es un cuestionario. Entonces Dios hace eso con nosotros porque es necesario que nosotros entendamos los procesos. Y que entendamos que si Dios te llamó con un propósito grande para hacer grandes cosas en su nombre, no va a ser tan fácil. No, pero wow, es algo demasiado poderoso, como le dije, cuando yo lo escuché, me impactó mucho. Pero yo quiero saber también, en esencia usted, en ese proceso, ¿en qué usted se afianzó? ¿Cómo se vio su fe afectada? Si se tambaleó en algún momento, o qué había en su interior. Sí, se tambaleó en un momento. ¿Por qué? Porque yo siempre dije, el niño no va a ser operado. Y yo dije, yo tengo a alguien que opera, se llama Jesús. Y yo dije, el niño no va a ser operado. Los médicos me desafiaron a Dios. Y yo dije, Señor, no me están desafiando a mí, te están desafiando a ti. El médico por excelencia eres tú. Ese niño es tuyo, aún el nombre se lo pusiste tú. O sea, tú vas a hacer algo. Y yo le decía a los médicos, ese no lo van a operar ustedes. Y los médicos decían que yo era un rebelde. A tal punto que dijeron, no te vamos a dejar entrar al hospital. Y dije, tranquilo, que si tengo que llevar a mi hijo, yo me lo llevo. Y estuve a punto de firmar para sacar al niño. Pero que no era la voluntad de Dios que yo lo sacara. Y fue tan así que el diablo dijo, lo voy a matar aquí. Y el diablo preparó un plan para matar al niño. El niño pusieron fecha sin permiso de nosotros, porque nosotros teníamos que filmar para poder operar al niño. Y pusieron fecha para operar al niño. Pero el niño tenía problemas en los pulmones, tenía una gripecita que no se le quitaba. Y Dios donde quiera tiene a alguien. Una mujer que no es cristiana, pertenece a la religión católica, pero tiene un corazón y una fe terrible. Y ella me dijo, no deje que tu niño lo metan al quirófano, porque no sale. La anestesia no se le pueden poner cuando tienen problemas en los pulmones, porque manda un bloqueo al cerebro y detiene el corazón. Poderoso. Y yo dije, pero es así. Digo, yo no, pues mi niño no va para adentro. Nos llamaron a psicología, a la esposa mía y a mí, y el médico que iba para el niño desafió a Dios. Yo le dije, ese niño no va a ser operado en el nombre de Jesús. Y él dijo, yo tengo 20 años de experiencia y yo te dije a ti que voy a operar a ese niño. Yo le dije a él, usted puede tener 90, puede tener 30, pero aún la experiencia que usted tiene y el conocimiento que tiene, si Dios quiere quitarse, se lo quita ahora mismo. Así es. Porque Dios es quien le dio el don y tú no estás honrando a Dios. Y le dije que mi hijo usted no lo va a operar. Y sale, y ahí volvió el Señor, me dijo, varón, esa es la fe que usted tiene que tener. No desmaye su fe. No desmaye su fe. Pues resulta que al día siguiente el hombre dijo, voy a operar el niño. Wow, ¿Sabe qué una pasó? guerra. ¿Sabe qué pasó? Al día siguiente salió un decreto que el hombre lo sacaron del hospital. Santo Jesús. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? No sé. Solo sé que sucedió. Y el Señor ahí sí yo pude entender que cuando tú mantienes una fe firme, una postura, Dios trabaja. Dios obra en eso. Sí, así. Y el hombre no pudo tocar a mi hijo, no pudo hacer la operación al niño. Y luego trajeron otro doctor para hacerle la operación. Y ese era el que le iba a hacer entonces la operación también, sin chequearle los pulmones. Yo llego, me dicen, el niño ya está en el quirófano. Y me dice una, mira, pero no ha venido el neumólogo a chequear los pulmones del niño. Dije yo, ¿qué? Y el Espíritu Santo me dice, corre y sácalo. Y yo fui, sin permiso de nadie, empujé la puerta, me metí al quirófano y saqué al niño. Dios mío. Ahí me acusaron de rebelde. Me dijeron, usted es un rebelde. Vamos a filmar para que se lleve a su niño que se le pudre en su casa. Y Pero ahí, ¿por qué era la operación? ¿Cuál era la insistencia en operarlo? el niño no le subía la piel.
O sea, cuando no iban a dar de alta, el niño llevaron otra a la misma estación y cogió una bacteria. Ya no le subía la piel, en la pierna, en el pie. Entonces lo que tenía era la piel viva. Y ya por esa causa tenían que quitarle piel del muslo para ponerle, para que pueda aceptar y subir su piel. Ahí fue que la fe me falló. O no me falló, me tambaleó. Dije, Señor, pero tú no has hecho nada. Y yo dije que tú lo vas a operar. Yo dije que la piel le iba a subir. Yo he hecho de todo para que suceda y nada ha pasado. Ahí el Señor no me contestaba. Ahí entré en batalla. Hasta que hay un salmo que yo lo he hecho mío. Salmo 40. Wow, entonces usted ahí lee la palabra. Sí. Ese salmo siempre ha sido mío en los procesos. Pacientemente esperé a Jehová y le me oyó. Se inclinó a mí y escuchó. Cuando Dios me dijo así, me molesta el Salmo 40. Ahí me dio a entender, te he escuchado todas las oraciones que tú has hecho. Wow. Pero solo te digo que sea paciente. Ahí yo volví como que me elevé en la fe. Y dije, aquí va a pasar lo que tú quieres que pase, Señor. Qué bueno, wow, qué poderoso. Entonces, Albert, después que hemos escuchado, wow, ese terrible testimonio, ¿cómo termina todo? ¿Cómo Dios le da la victoria? Cuando la victoria Dios me la da, operan el niño. Ah, pues lo operaron. Llegaron a operar el niño. Mi esposa lloraba todos los días. Decía, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? Y yo empecé a decirle, solo dale gloria a Dios. Dios sabe todas las cosas. Resulta que la misma operación que le hicieron al niño, la piel, cuando fueron a quitarle la venda, empezaron a dañarle la operación. Y casi toda la piel que le pusieron la operación se dañó casi entera. Pero resulta que aún dañándose la operación, al niño la piel le subió. Y ahí yo pude entender, le dije a Yajaira, a mi esposa, dije, ¿te das cuenta? Ya yo no cuento con la operación de los médicos, sino con la operación de Dios. La victoria lo tuvimos. Pero el niño nos dimos cuenta también que habían planes hasta de quererle cortar la pierna al niño, si nosotros no obedecíamos. Wow. Y Dios hizo una conexión tan fuerte que yo no entendí lo rápido que Dios obró. Mi esposa conocía a alguien desde muchacha, averigua el número de esa persona para pedirle una consejería en ese proceso. La muchacha está en España, es médico en España. Resulta que la muchacha trabaja esa misma área de lo del niño. Cuando le hice el proceso, le dice, llama el nombre y de en qué hospital lo tienen. Cuando ella llama al hospital, la misma encargada de esa área estudió junto con ella y se conocen desde la universidad. Wow. Y le dice, el niño Héctor Isaí que está ahí, ese niño prácticamente mío de una hermana mía, que no le pase nada a ese niño. Ahí empezó el proceso, que el cuidado del niño era por encima de todos los cuidados. O sea, la que estaba negada, que nos decía arrogante, no quería sacar el niño de ahí, que estaba haciendo todo lo imposible con maltratarnos, ahora ya Dios la hace que se encargue de que el niño no le pase nada. Wow. Ahí me acordé de Moisés. Declaran muerte para los niños, pero entonces Dios hace que el faraón sea que eduque el niño. Sí, claro, así mismo. Terrible. Dios se glorificó grandemente. Sí. Ese niño debió haber tenido los tendones dañados por la profundidad de la quemadura. Que decían, bueno, él va a quedar bien, pero va a tener que darle terapia. Ese niño nunca se le ha dado una terapia. Ese niño tiene toda esa movilidad normal, corre, brinca, salta y no tiene nada afectado, para la gloria de Dios. Wow, entonces el proceso que usted pasó ahí en el Angelita era para detener la muerte que se estaba moviendo en ese lugar. En ese lugar, hasta que Dios después me lo hizo entender. O sea, Dios tiene que llevar a sus hijos a veces a padecer algo para darle vida a otras personas. Amén. Así es que hace Dios y nosotros no lo entendemos el proceso. Si ustedes se dan cuenta, los grandes predicadores, si ustedes estudian la biografía de ellos, ven los testimonios de las cosas grandes que Dios hace en esa persona, se dan cuenta que tuvieron grandes procesos. Claro, claro. No hay victoria sin proceso. Así mismo es. Entonces Dios me entregó la victoria con ese niño y la gloria sea para Él toda. La fe aumentó cada día hasta el sol de hoy. Mi fe se mantiene firme. Y Él es un testimonio andante. Entonces, Albert, muy poderoso todo lo que Dios hizo. Realmente sí. Y yo quisiera que usted le dé unas palabras a las personas que van a estar viendo este video. Para que así como usted pudo, ¿verdad?, estar firme en la fe, en ese proceso tan difícil que le tocó vivir, usted pueda ser de aliento para ellos también. Amén, amén. Como le decía, el Salmo 40 es un salmo que nos ayuda en cada momento. Para aquellas personas que están pasando procesos, que no entienden, la Biblia dice que el salmista se encontraba angustiado, desesperado en un lodo
donde sentía que estaba solo, que Dios prácticamente lo había abandonado, pero dice que también él clamó. Y también el Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella no librará el Señor. La Biblia no dice que te va a librar de una sí, de otra no, que ha escogido alguna para librarte. No, Dios dice de todas, ni una de las aflicciones. No sé por qué tú estás pasando, no sé en qué momento te encuentras en esta hora, no sé cómo tú has sentido que Dios te ha dejado. Tengo para decirte que Dios nunca te deja. Aquel que Dios llama, aquel que Dios elige, aquel que Dios marca, Dios nunca lo deja. No te sientas solo, aunque sienta que tú no estás, aunque sienta que Él no está a tu lado. Tienes que estar pendiente que Dios está haciendo cosas grandes, está preparando cosas que tú no conoces para darte a entender en el momento justo. Así que no te desesperes, mantén la fe, mantén la calma, mantén leyendo Salmo 40, haz lo tuyo y te darás cuenta que Dios pondrá cántico nuevo en tu boca. Amén, en el nombre de Jesús. Le damos gracias por este apoyo tan maravilloso que hemos recibido de todos ustedes. Le pedimos que compartan este video con todas las personas que ustedes sepan o sientan que están pasando por situaciones como estas, que están pasando procesos difíciles de enfermedad o procesos que pueden afectar a uno de nuestros familiares. Así que síganse suscribiendo a nuestras plataformas que están aquí debajo, los enlaces. Y este es tu canal Fe que Todo Llega.